privilegio de platicar con el doctor José Luis Méndez Martínez, aquí en su oficina del Colegio de México. Muchísimas gracias, doctor. No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación a tener esta entrevista. Nos permitimos, ¿verdad?, acercarnos al doctor para platicar sobre esta edición que se hizo de su libro Liderazgo Político, gracias a Editorial Siglo XXI. Y básicamente, a ver si no cometo algún error, usted me dirá. Estamos hablando de una compilación acerca de textos de autores que, digamos, son de referencia básica a la hora de hablar del liderazgo político, liderazgo presidencial. Y a la vez estamos haciendo referencia también en la lectura a 4 presidentes de Estados Unidos emblemáticos obviamente por su participación y también por, creo que básicamente el estereotipo, ¿no?, de líderes internacionales. Nos referimos a Reagan, Carter, Bush y Bill Clinton. ¿Cómo fue que decidió hacer primero la elección de estos autores a los que hace referencia y cómo darle pie a un libro que no necesariamente cae en los arquetipos de los libros que conocemos del liderazgo político? Bueno, pues a mí me pareció desde hace algunos años que en la nueva democracia en México, en la cual ya se ha mostrado que la sociedad puede elegir a un presidente o a otro de manera efectiva, era muy importante empezar a considerar el punto de la evaluación adecuada de esos presidentes, ¿no? Y me pareció también que no existía en México no existían estudios realmente sobre el tema del liderazgo político, a comparación de un país como por ejemplo Estados Unidos, ¿no?, donde desde hace aproximadamente más de 50 años ya han venido realizándose estudios académicos rigurosos sobre el tema del liderazgo, sobre todo liderazgo presidencial, porque bueno, como sabe, pues en Estados Unidos ha existido una democracia desde hace ya bastante tiempo, y ahí sí hacía sentido ver cuál era la manera rigurosa de evaluar a los presidentes, porque los presidentes podían cambiarse unos u otros en función de esas evaluaciones. Entonces, aparte yo participé en la presidencia, en la presidencia de Vicente Fox, los primeros 3 años de la presidencia de Vicente Fox, cuando había mucha esperanza sobre algunos cambios que se pensaba se podían realizar y que después se vio que fue difícil hacerlos, o al menos no se hicieron, ¿no? Entonces ya desde esa época a mí me pareció que era importante que estudiáramos el tema del liderazgo presidencial en una forma más rigurosa y no como se había venido haciendo, que era de una forma un poco, que es también válida, pero es otra manera de hacerlo, una manera más periodística, ¿no?, más intuitiva, más basada en impresiones, ¿no?, muy basada, por ejemplo, en si el presidente tiene o no carisma, que para mí, en este libro, uno de los argumentos es que es diferente el liderazgo político del carisma, ¿no? Un líder político puede tener carisma y ser líder político, pero un gobernante, no líder político, puede ser un gobernante muy carismático y no ser líder político, ¿no? Entonces, ese es un primer punto que, por ejemplo, a mí siempre me ha interesado diferenciar, ¿no? Y que los académicos y los ciudadanos veamos que no porque un gobernante sea muy carismático quiere decir que realmente está ejerciendo un liderazgo político. Entonces, por todas esas razones es que a mí me pareció importante empezar a estudiar el liderazgo político. Yo tuve una estancia a través de competí por un fondo de investigación en la Universidad de Harvard, gané esa competencia, me dieron ese fondo y fui a Harvard a hacer un estudio y a dar clases sobre el tema del liderazgo político, y a partir de ahí pues me familiaricé con la literatura estadounidense sobre el tema del liderazgo presidencial, que como dije, esta literatura en Estados Unidos tiene muchas décadas produciéndose, mientras que en México pues
prácticamente no hay nada sobre el liderazgo político y liderazgo presidencial, y en función de eso es que me pareció importante pues hacer esta propuesta a Siglo XXI y a la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, que es una coedición, de sacar una compilación con textos básicos sobre el tema del liderazgo político en español, para que pues el público, las universidades, universitarios y la ciudadanía en general tuvieran un acceso en español, ¿no?, a algunos textos clásicos sobre el tema de liderazgo político, más la introducción, que en realidad es una suerte de capítulo en sí mismo del libro que yo hago en el primer capítulo, ¿no?, sobre el tema del liderazgo político. Y creo que también al hablar de este capítulo introductorio, me gusta mucho la idea que usted maneja aquí, hablando de en la ciencia política, el hablar de los actores de la ciencia política siempre fue como un tema que se le daba la vuelta, como que importaba más el enfocarse hacia mecanismos, a procesos, y como que el hecho de hablar del actor político por esencia, que es el gobernante, como que todo el mundo le daba la vuelta, bueno, en esta última parte del siglo XX, ¿no? Sí, así es. De hecho, en la ciencia política, en la última década del siglo XX y primera década de los años 2000, se enfatizó mucho el estudio de las instituciones, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? El estudio del actor no excluye el estudio de las instituciones. Sin embargo, me parece que el estudio de las instituciones y este enfoque del neoinstitucionalismo, que tuvo una emergencia muy importante en los 80s, 90s principalmente, descuida esa parte, descuida la importancia del actor, ¿no? Las instituciones son muy importantes, por supuesto, porque establecen un marco de acción del actor, ¿no? Y en buena medida inducen hasta cierto punto y limitan sus opciones, pero al final de cuentas es el actor quien opta por una de esas opciones en función de una serie de elementos que están adscritos a él o ella como actor, ¿no? Y que poco se relacionan con las instituciones en sí. Por lo tanto, en efecto, creo que también en este libro, aparte de estudiar el liderazgo político, como bien señala, se busca rescatar al actor, ¿no? Y plantear que el estudio de los procesos y resultados políticos debe hacerse estudiando tanto a las instituciones, que no hay que dejarlas nunca a un lado, como al actor, ¿sí? Entonces, pues estaría de acuerdo, al estudiar el liderazgo político se rescata un factor fundamental de la política, que es el actor político. Otra parte de lo que yo destaco de la lectura es, por ejemplo, cuando se habla, bueno, cuando analiza a Neustadt, pronuncia bien el Neustadt. Neustadt, Sí. bueno, me suena más alemán. Bueno, es alemán, sí, pero... Sí, exacto. Cuando habla acerca del arte de la persuasión, precisamente haciendo referencia a su texto original de liderazgo presidencial, y creo que el otro punto favorable de este texto también es para aquellos que están enfocados en teorías de la negociación y teorías de control de riesgos, porque el ejemplo que tenemos nosotros de un líder político, en este texto de Clinton, de cómo manejó este riesgo y bueno, el escándalo, cómo el aparentar ser un buen personaje que persuade, valga la expresión, creo que fue lo que más le valió el permanecer como el líder político de Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, Clinton tuvo este problema para su imagen como líder político, de pues el problema personal, ¿no? Que tuvo, que pues afectó mucho su imagen como líder político. Pero la verdad es que, por ejemplo, Clinton, no obstante ese problema personal, es considerado como uno de los mejores líderes políticos en la historia de Estados Unidos, porque sí tenía esa capacidad de persuasión, ¿no?
que Neustadt precisamente señala como la característica central del líder político, no tanto su carisma. Exactamente. Para Neustadt el carisma puede ser importante, pero no es lo más importante. El carisma puede ayudar a un líder a persuadir a otros, pero un líder puede persuadir con otros elementos distintos al carisma y ser muy efectivo sin que sea tan carismático, ¿no? En el caso de Clinton, Clinton era un líder carismático, ¿no? Entonces él usaba en buena medida su carisma, pero ha habido otros presidentes de Estados Unidos que han sido considerados altamente como líderes políticos y que no eran tan carismáticos, ¿no? Por ejemplo, Truman, ¿no? El mismo Roosevelt, aunque Roosevelt es considerado un poco más carismático que Truman, ¿no? Pero Roosevelt no tenía el carisma que tiene un Clinton, o que tuvo un Clinton, por ejemplo, ¿no? O que tuvo, por ejemplo, Reagan, ¿no? Usted mencionaba a Reagan. Reagan era un líder muy carismático, ¿no? Que es altamente evaluado como presidente en los Estados Unidos por historiadores, por politólogos, pero que no es tan altamente evaluado como su nivel de carisma hubiera en principio nos hubiera hecho pensar, ¿no? Reagan no está entre los mejores presidentes de Estados Unidos según las evaluaciones de académicos y de la sociedad en general, aunque tampoco está muy mal, ¿no? Pero entonces el liderazgo político es un tema muy complejo, que creo que los mexicanos y los latinoamericanos tenemos que empezar a discutirlo para tratar de analizarlo de una forma más rigurosa y poder evaluar mejor a nuestros presidentes. En México, por ejemplo, un gobernante muy carismático, al menos los primeros años de su gobierno, fue Vicente Fox. Exacto. ¿Sí? Pero Vicente Fox no es considerado un líder político en México por la mayor parte de los académicos y de la población en general, ¿no? Pese a que era altamente carismático, por ejemplo, ¿no? Ha habido otros, bueno, en México por desgracia no muchos gobernantes pueden ser considerados como líderes políticos, pero por ejemplo un Cárdenas, ¿sí? Cárdenas es considerado como un líder político. Juárez, fíjese, Juárez es un caso interesante, porque Juárez tenía así un tipo de carisma, pero Juárez no era una personalidad altamente carismática, ¿no? Tenía su personalidad, pero Juárez se convirtió en un líder político más por la defensa de su integridad, ¿no? Por su valentía, ¿no? Por su integridad, por dar el ejemplo, por su firme posición ética, pero no era altamente carismático, no era un López Mateos, ¿no? Por decir algo. Exactamente. Sí, ahora que menciona López Mateos, que se le decía López Paseos. López Paseos se la pasaba viajando. Sí. Exactamente. Al hacer el comparativo, pues, digamos, a Juárez se le tiene por un gran líder político, pero más por las decisiones que por su propia personalidad, porque dicen que sí era una persona difícil, ¿no? Ajá. Sí, era una persona difícil y, digamos, para muchos, haciéndole el contraste de esa misma época, Maximiliano tenía mucho carisma, ¿no? Alto, blanco, con una gran barba, aristócrata, no para los conservadores. Exacto. Sí, no para la población, pero para los conservadores, por ejemplo, Maximiliano lo trajeron porque tenía mucho carisma, ¿no? Juárez no era carismático, pero lo consideramos un gran líder político precisamente por lo que usted señala, por las decisiones que tomó, por su integridad, por otras razones distintas al carisma, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una primera, digamos, idea importante de este libro, que el liderazgo político no es carisma necesariamente, ¿no?
tampoco es necesariamente el logro, porque, por ejemplo, si hay un boom económico mundial y hay crecimiento económico y hay empleos en un país, ¿no? Pero ese crecimiento no se le puede atribuir al gobernante, no podemos tampoco decir que fue un líder político, ¿no? Porque ese crecimiento no es atribuible al gobernante, ¿no? Entonces, el estudio del liderazgo, lo que busca sobre todo el libro es causar discusión sobre qué es el liderazgo político, sobre la importancia de empezar a estudiarlo con mayor rigor, ¿no? Para poder evaluar adecuadamente a nuestros presidentes y que la sociedad, para empezar, sea capaz de tomar mejores decisiones sobre cómo evaluar un presidente de un partido y por lo tanto qué decisión tomar a la hora del voto. Yo creo que, libros como este sirven para eso, pero por ejemplo en el caso de la última elección en México, creo que la sociedad evaluó a Calderón, ¿sí? Evaluó a Calderón y vio que no obtuvo logros. Calderón tampoco era un líder muy carismático, tampoco es que no tenía nada de carisma, pero no era un Fox, ¿sí? Pero la gente yo creo que no lo evaluó mal por eso, y en función de eso es que mucha gente optó por regresar al PRI, ¿no? Sino porque no obtuvo el logro que él mismo dijo iba a obtener, que era obtener una seguridad para los mexicanos, ¿no? El homicidio aumentó, el secuestro aumentó, la violencia aumentó. El problema, desde mi punto de vista, Calderón lo empeoró, y eso la gente lo evaluó. En el caso, por ejemplo, de la última elección, también a Josefina Vázquez Mota, ¿no? La gente no la evaluó positivamente, quizás porque no pudo transmitir la idea de logros, ¿no? Como sabemos, ganó Peña Nieto, yo creo que por una combinación de carisma, que no sé ahora, pero en aquel momento tenía un cierto carisma con cierta población, y fue capaz de decir, de convencer, al menos de persuadir, ahí volvemos a persuadir a un conjunto de la población de que él había obtenido logros, ¿no? El caso de Peña Nieto, por ejemplo, ¿no? Venía construyendo el primer año y medio un liderazgo político en función de las reformas estructurales. Esos son logros. Pero ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado con su liderazgo? Pues se ha caído. ¿En función de qué elemento? En este caso, la integridad. Se ha puesto en duda su integridad personal, su honestidad personal con lo de la Casa Blanca, por ejemplo, ¿no? Entonces, así como Calderón terminó con una popularidad muy baja, ¿no? De 40 y tantos %, cuando empezó con 66%. Calderón, al principio, aunque tenía la crítica del sector de la izquierda de López Obrador, no era mal visto por la población, por un porcentaje importante, ¿eh? Empezó con un 66% de aceptación popular, al menos según Mitofsky. Terminó con un 47%, ¿no? En el caso de Peña Nieto, nunca tuvo un nivel muy alto, andaba en 56, 58, ¿sí? Empezó de popularidad, pero después del asunto de la Casa Blanca cayó estrepitosamente a un 42, 43. O sea, está en los niveles que Salinas estaba al final de su mandato, ¿no? Y apenas lleva la mitad. Y apenas lleva la mitad. Entonces ahí hay un caso grave para México. Vamos a ver qué pasa, porque también los presidentes caen, suben, bajan, o sea, no está todo dicho. Vamos a ver qué pasa. Creo que hasta ahora la reacción de Peña Nieto no ha sido una que nos permita pensar que va a recuperar el liderazgo, porque creo que, por ejemplo, ahí debió haber habido un golpe de timón, ¿no? Importante, y pues lo que ha hecho, la verdad es que no está convenciendo a nadie, ¿no? Sus decisiones, de nuevo, no su carisma o no carisma,
sus decisiones. Sí, 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 sí. La decisión de nombrar a Virgilio, ¿qué se apellida? Andrade. O sea, eso, la verdad, esa decisión, todo el mundo dice, pues, ¿qué es esto? O sea, entonces son las decisiones y las acciones y el grado en que persuaden a la población de que son buenas o malas decisiones lo que va construyendo el liderazgo político, independientemente del carisma e independientemente del grado de logro, ¿sí? Entonces creo que este libro pues lo que busca es proporcionarle a la sociedad y a la academia elementos para discutir en forma más rigurosa un tema nuevo que no se ha discutido en México, que es el tema del liderazgo político y que va tan acorde con los tiempos de la democracia. A mí al finalizar la lectura me quedaron dos ideas que yo espero que en la segunda parte del libro, la espero de verdad, se traten. Una es Barack Obama, y el papel de Hillary Clinton cuando fue su secretaria de Estado, porque creo que ella fue la que, digamos, era su brazo derecho, bueno, la perspectiva que tenemos nosotros, los legos, los que no solamente vemos lo que los diarios dicen, creo que el que lo haya dejado le quitó ciertos votos, cierto porcentaje de aceptación y de la credibilidad precisamente como un líder internacional. Creo que sería interesante, a la luz igual de los mismos autores, ver cómo se manejó esta primera etapa de Obama y bueno, esta segunda, que esperemos que sus decisiones lo fortalezcan, pero bueno, todavía no termina, también le queda tiempo. Le digo, me queda eso, o sea, el caso Obama y Hillary Clinton, y lo segundo, el caso de América Latina. Creo que cuando terminé dije, creo que sería interesante analizar, por ejemplo, a Lula da Silva y pues a Chávez, a Hugo Chávez, pero no sé qué tenga pensado después de este texto. Bueno, yo ahorita estoy haciendo una comparación que no son esos casos, son casos un poquito más para atrás, porque el problema es que a veces es un poco difícil evaluar a presidentes que acaban de terminar, ¿no? Entonces ahorita estoy haciendo un estudio en el que voy a comparar a 4 presidentes, 2 de Brasil, Fernando Collor y Fernando Cardoso, casos de éxito y fracaso, ¿sí? Collor, lo opuesto de lo que es un líder político, ¿no? Y Cardoso, alguien que se puede caracterizar como un líder político en el caso de Brasil. Y en el caso de Argentina estoy comparando al presidente de la Rúa con Kirchner, Néstor Kirchner, ¿sí? También como un caso de fracaso y éxito, ¿no? Collor era muy carismático, tremendamente carismático, joven, energético, ¿no? Así como un Fox más o menos, ¿eh? Sí, llamaba la atención en cualquier cumbre. Llamaba la atención, sí. No como alguien que iba a tomar decisiones. Bueno, tomó unas decisiones equivocadas, no resolvió los problemas y aparte el problema de corrupción, ¿sí? Pues casi lo sacan de la presidencia, renunció en el último minuto. Y lo mismo de la Rúa, casi igual, ¿sí? Aun con la excepción de la corrupción, que en el de la Rúa no hubo. Pero también una serie de decisiones equivocadas, una tras otra, y una incapacidad de persuadir a la clase política para alrededor de acciones que resultasen positivas para el país. Cardoso, controló la inflación, logró persuadir a la clase política de tomar una serie